Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Señor, tú me escogiste como presidente, tú me escogiste como diputado, como senador, como sacerdote, como padre de familia. Señor, dame tu sabiduría para que sepa qué es lo que te agrada, para conducir mi pueblo, mi nación, de una forma que a ti te agrade. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo que pudieran acusarlo. Le enviaron pues algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues qué piensas. ¿Es lícito o no pagar el tributo del César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El Evangelio toca hoy una cita que en general, pues si no ha sido completamente mal interpretada, pues al menos sí ha sido pues interpretada de una forma muy parcial y a veces diría yo pues muy a la conveniencia de quien hace la interpretación. Me recuerda siempre este tipo de interpretaciones las palabras del apóstol San Pedro en su segunda carta, el capítulo 3, versículos 15 y 16, en donde dice que en la Escritura hay algunos pasajes que son difíciles de interpretar y que, pues mal interpretados a veces por la gente, terminan siendo causa no de salvación, sino de ruina para la propia persona. De ahí la importancia de hacer una correcta interpretación de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está detrás de esta palabra que hemos escuchado? Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ordinariamente se ha entendido que pues una cosa es el gobierno, una cosa es la política y otra cosa es la religión, los pastores, los presbíteros, y que ni la política se debe de meter con la religión, ni la religión se debe de meter en la política. Y esto pues es completamente erróneo. Jesús jamás pretendió que hubiera esta separación. Hay una interacción entre las dos, porque finalmente las dos están supeditadas a Dios. El gobernante tiene que gobernar de acuerdo a Dios, tiene que tener una relación con Dios, porque finalmente a quien rige, pues es a su pueblo, son a sus hijos. No es que Dios está fuera de la dimensión cuando el gobernante está haciendo una ley sobre los impuestos, pues esa ley sobre los impuestos va a venir a repercutir sobre el pueblo de Dios.
cuando está haciendo una ley sobre la vida o cualquier tipo de cosa, pues lo que está haciendo el político está legislando para el pueblo de Dios, para su pueblo. De tal manera que no podemos nosotros decir que el político no va a estar nunca bajo la perspectiva de una acción divina que él está realizando por cuenta de Dios nuestro Señor. Pero por el otro lado, tampoco podemos pensar que nosotros, los eclesiásticos, tenemos nuestra propia ley y nuestra propia forma de juzgar y por lo tanto nuestros propios tribunales al margen completamente de la política, al margen completamente de la autoridad civil. Los dos estamos regidos por Dios y en un momento determinado el político está bajo el régimen de la iglesia porque va a tener un pastor, alguien que guía a esa persona como cristiano. Si él se declara cristiano, pues entonces el pastor, el obispo, el sacerdote, el papa, tiene jurisdicción real sobre esta persona. Y el gobernante tiene jurisdicción real sobre el obispo y sobre el papa en materia civil y por supuesto penal. Y yo quisiera hoy, con los textos de la Escritura, que pudiéramos avanzar en esto, porque se me hace que es sumamente importante que nosotros lo tengamos bien claro, porque esto también afecta, como lo voy a tratar de explicar a lo largo de nuestra reflexión, esto también afecta nuestras vidas personales, porque a veces, por ejemplo, todos los que tenemos alguna autoridad, sea por ejemplo el padre de familia, el dirigente de una organización, el dueño de una empresa, pues se porta, o sea, tiene las características de ser un encargado de tipo, si lo podemos decir así, civil, político. Tiene control y tiene gobierno sobre sus empleados, tiene control y tiene gobierno sobre su organización, tiene control y tiene gobierno sobre su propia casa. De manera que es importante darnos cuenta que no son poderes independientes, que una cosa es la iglesia y allá en la iglesia sí respetamos lo que diga el padre, pero aquí en la casa se hace lo que yo digo. Pues no, no es así. Y entonces yo quisiera iniciar nuestra reflexión partiendo desde cómo el poder político tiene que estar sometido a la acción de Dios a través de sus pastores. Los pastores tienen jurisdicción real sobre el gobernante, sobre los políticos, porque es el medio a través del cual Dios se comunica también con cada uno de ellos. Y quisiera que nos fuéramos a Primera de Samuel. Vamos a ver al primer rey de Israel, al rey Saúl, y vamos a ver cómo debe de tener una responsabilidad y una obediencia total a los pastores. De lo contrario, se corre el riesgo de la destrucción. Primera de Samuel, capítulo 15, el versículo 2 y el versículo 3. Voy a leer desde el principio para que tengamos todo el contexto completo. Dice, un día Samuel dijo a Saúl, el Señor me envía para consagrarte como rey de Israel, su pueblo. Por lo tanto, escuchen, escucha lo que el Señor te quiere decir. Así dice el Señor Todopoderoso, voy a castigar a los amalecitas por lo que hicieron a Israel, pues se interpusieron en su camino cuando venía de Egipto. Por lo tanto, ve y atácalos, destrúyelos junto con todas sus posesiones y no les tengas compasión. Mata absolutamente a todos y también a los toros, a las ovejas, a los camellos y a los asnos. ¿Sí? O sea, Dios está encomendando a través de su profeta, acuérdense que Samuel es el último juez, es a través de quien Dios se comunicaba con el pueblo y en este caso se está comunicando directamente con el rey y le está dando una orden. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Saúl? Bueno, pues en el versículo 9, si continuamos leyendo ahora el versículo 9, dice lo siguiente. O sea, bueno, los ataca y todo, y la conclusión, versículo 9. Sin embargo, Saúl y su ejército
dejaron con vida a Agag y no mataron las mejores ovejas, ni los toros, ni los becerros más gordos, ni los carneros, ni destruyeron las cosas de valor, aunque sí destruyeron todo lo que era inútil y de poco valor. Luego el Señor habló a Samuel y le dijo: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes. Dios es soberano de todos, soberano de todos los reyes, soberano de todos los emperadores, de todos los presidentes, de todos los diputados, de todos los senadores de todo el mundo, independientemente de la religión que tengan. Es por ello bien importante hoy cómo la liturgia ha seleccionado este pasaje en la primera lectura, en donde vemos cómo Dios se complace con un rey pagano, Ciro, rey de Persia. Dice: a quien he nombrado gobernante y ejecutor de mis órdenes en todo el mundo. Un rey pagano. No pertenece al pueblo de Israel, no es un israelita, no es un hebreo, es un rey persa. Y le ha dado poder y le ha encomendado que rija y ponga orden en todo el mundo, porque solamente existe un Dios, y este Dios tiene que reinar sobre todos, y su acción de reinar y su acción de dirigir y su acción para llevar el mundo es a través de nuestros gobernantes civiles, es a través de lo que nosotros llamamos nuestra política, del latín polis, pueblo. Él es el encargado de conducir al pueblo y de conducirlo precisamente a la libertad, al gozo, a la paz, que nosotros diríamos finalmente pues al cielo. De manera que no es independiente y puede gobernar su pueblo y hacer lo que le dé la gana, como en este caso lo hace Saúl. Saúl no toma en cuenta las palabras del profeta, no toma en cuenta lo que le dice Dios y hace que su ejército se quede con lo mejor, cuando que le ha dicho que tenía que exterminarlo todo. Ha desobedecido. Cuando los gobiernos, mis amados hermanos, no siguen la voluntad de Dios, cuando se apartan de la religión, en este caso pensando en nuestro México, que somos católicos, ¿verdad? Pero podríamos hablar de los musulmanes y podríamos hablar de quien ustedes gusten, dado que hoy la primera lectura nos habla de que es independiente del pueblo que se trate. Cuando el dirigente se aparta de Dios, cuando no escucha la voz de Dios que se manifiesta a través de la revelación, en nuestro caso, a través de la Escritura y a través de nuestros pastores, está condenando a su pueblo a la destrucción. Será abandonado de Dios y entonces vendrá como consecuencia una gran pena, una gran destrucción. Nosotros nos decimos un país cristiano, católico. ¿Por qué será que tenemos hoy un país destrozado? Un país lleno de leyes injustas. Un país que permite que se mate a los niños, un país en donde se permite que se casen personas del mismo sexo cuando está perfectamente claro y prohibido en la Sagrada Escritura. San Pablo en su carta a los Romanos, en sus primeros capítulos, nos habla precisamente de estas uniones. Dice: y los ha entregado a sus acciones perversas, en las cuales se unen hombre con hombre y mujer con mujer, trayendo destrucción y muerte a la sociedad. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué vive nuestro México y así como nuestro México, muchos otros países, incluso de otras religiones? Porque los gobernantes han querido gobernar al margen de Dios, porque han malinterpretado este texto que tan cacareado inmediatamente que uno empieza a hablar de estas cosas, inmediatamente salen los políticos y dicen: ¿por qué están ustedes hablando de las cosas del gobierno? ¿Por qué están hablando de nosotros? Ustedes concrétense a su templo y ahí hagan lo que tengan que hacer. Mi querido hermano político, dispénsame contradecirte, pero pues yo tengo que decirte lo que dice la palabra de Dios. A lo mejor tú, como el rey Saúl, no la quieres obedecer. A lo mejor tú tienes tus propias ideas y quieres hacer las cosas como a ti te da la gana, como a ti, inspirado por quién sabe qué espíritu, vas conduciendo nuestra nación. Y hoy, hermanos, tenemos una nación injusta, una nación llena
de violencia, una nación en donde ya no podemos salir a la calle, en donde Dios no está presente. Hemos legislado al margen de Dios. Y ahí tenemos mucha culpa todos nosotros los que estamos hoy reunidos aquí, porque somos nosotros los que los hemos elegido, sobre todo en esta forma de poder que tenemos a través de las democracias. Dios había elegido al rey Saúl. Él lo eligió y mandó a su profeta. Lo ungió y lo constituyó en rey de Israel. Hoy esto ya no se hace más. Dios ha puesto un pueblo que elija. Y este pueblo tiene que elegir conforme a los criterios dados por Dios mismo para la elección. Que sea un hombre según mi corazón. Así elegirá posteriormente al rey David. Voy a escogerme un hombre que sea según mi corazón. Un corazón que sea capaz de escucharme y que pueda dirigir a mi pueblo, porque finalmente somos el pueblo de Dios, pueblo mexicano, sí, pero pueblo de Dios, pueblo americano, pero pueblo de Dios, pueblo guatemalteco, pero pueblo de Dios, pueblo de Irak, pero pueblo de Dios, pueblo de donde quieran, pero pueblo de Dios, porque solamente existe un Dios. Y este Dios tiene que regir toda la tierra, y por eso nombra reyes y se los escoge como escogió al rey Ciro, para poner en orden a toda la tierra, no solamente Israel, sino a toda la tierra, conocida en aquel tiempo. Y nosotros, hermanos, basados muchas veces en esto y en el temor de que nosotros a nuestra iglesia, y aquí pues lo que nos diga el Padrecito, y vamos abandonando nuestra labor política y social. Y viene la época de elecciones y en lo que menos nosotros pensamos es cómo y de qué forma vamos a elegir aquel que va a regir a nuestra nación. Cuando que nosotros somos el instrumento de Dios para que Dios elija a su gobernante. Cuando nosotros, el pueblo de Dios, no tomamos tampoco en cuenta el parecer de Dios, cuando para nosotros esto, basado en esta cita, completamente mal interpretada, decimos, no, pues esta es una cosa que no tiene nada que ver con Dios, pues entonces estamos cometiendo un grave error, y pues los errores se pagan. Los errores se pagan. Un error de muchos años en las naciones, que hoy estamos pagando por tener gobernantes que no siguen la voluntad de Dios, que piensan que son independientes, y estamos viendo que no es así. Jesús nunca quiso que esto fuera de esta forma. Pero no solamente desde el punto de vista político, veamos ahora también la independencia, que decimos, no, pues los religiosos, los eclesiásticos, el pueblo de Dios, ustedes políticos no tienen nada que venir a decirnos a nosotros, ni tú gobernante, ni tú policía, ni tú nada. Nosotros nos constituimos como nuestros propios jueces y Dios nos va a juzgar a nosotros, pues nos equivocamos. Y para ello quisiera que viéramos una cita, varias citas de este tema. Y ahora me refiero ya al Nuevo Testamento. Jesús critica a los fariseos, poder político religioso de su tiempo, por haberse constituido en maestros de la ley, pero no vivirla. Yo tengo la ley en mi mano y hago con ella lo que yo quiera. Quisiera que iniciáramos esta parte con Lucas 20, 45-47. Toda la gente estaba escuchando y Jesús dijo a sus discípulos, cuídense de los maestros de la ley, pues les gusta andar con ropas largas y quieren que los saluden con todo respeto en las plazas, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los mejores lugares en las comidas, y les quitan sus casas a las viudas y para disimularlo hacen largas oraciones. Nosotros los eclesiásticos, hermanos, sacerdotes, obispos, el mismo Papa, no tiene jurisdicción independiente a Dios. No podemos nosotros tomar por nuestra cuenta la ley y hacer lo que a nosotros mejor nos parezca y hacer la mejor interpretación de ella que en este momento mejor nos convenga.
cosa que no solamente hacemos los eclesiásticos, sino que también lo utilizamos muchas veces como chantaje en nuestras propias familias, en nuestras propias organizaciones, para decirlo, es que Dios dice, y si tú no haces esto, entonces vas a tener estas consecuencias. Y a veces yo les digo, ¿y verdaderamente estás haciendo una correcta interpretación de esa palabra de Dios? ¿Quién te ha constituido a ti como profeta incluso para enmendar, para modificar elementos fundamentales de la Sagrada Escritura? Los fariseos se habían constituido como amos y señores de la ley y la utilizaban para juzgar completamente a su conveniencia, no para darle gloria a Dios. En el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, un texto que ya hemos revisado, en los primeros versículos se nos presenta esta mujer que es encontrada en adulterio. Y entonces se la avientan a Jesús y le dicen, la ley dice que hay que matarla. ¿Tú qué piensas? Lo vemos hoy, aunque hoy no apelan a la ley, pero utilizaban todos los conceptos religiosos simplemente para beneficiarse ellos mismos. Entonces, el poder civil tiene que entrar y poner en orden al padrecito, tiene que poner en orden al obispo, y tendría en su momento, si fuera el caso, hasta el Papa ponerlo en orden en la línea de lo que tiene que hacer conforme a la ley. Tú no puedes matar impunemente. ¿Qué hicieron con Jesús? Lo mataron impunemente. Lo acusaron de una cuestión religiosa. Pero para no verse en problemas con su pueblo, lo acusaron de sedición. Y finalmente, ¿cuál es la causa en el Evangelio de Juan, que ya es un evangelio tardío? ¿Cuál es la causa que ellos presentan? Se ha hecho Dios. Pilato hubiera dicho, no me vengan con esos cuentos, si se ha hecho Dios o no se ha hecho Dios, ese es su problema, no vamos a matar a nadie. No nos podemos constituir nosotros como iglesia en nuestros propios tribunales, sino que para eso tenemos el poder civil, que nosotros hemos también organizado, que nosotros hemos, con nuestros votos ya en las sociedades políticas que hoy vivimos, que nosotros hemos designado. No podemos impunemente matar, no podemos impunemente condenar, no podemos hacer lo que a nosotros nos parezca que es lo mejor desde el punto de vista religioso, sin contar las leyes que tienen que estar siempre en congruencia con la palabra de Dios. Son, si se fijan, dos elementos que dependen uno del otro. El poder político depende de nuestra instrucción, de nuestra iluminación. Dios instruye a nuestros políticos, debe de instruir a nuestros reyes, debe gobernar el rey conforme a los principios dados por nuestro Señor. Desde ahí emanarán leyes que son justas. Y estas leyes justas también nos atañen a nosotros. No porque nosotros somos los religiosos, pues nosotros no vamos a vernos afectados por ellas. Ya desde el Papa Juan Pablo II, de feliz memoria, beato ahora en la Iglesia, pero con mayor insistencia, Benedicto XVI ha dicho que si alguno de los sacerdotes u obispos es encontrado con un reato de orden civil, tiene que ser juzgado y en su momento condenado por la ley civil. Y se ha referido a todo este tremendo escándalo del tema de los pederastas y de otras cosas, robos, fraudes a las iglesias, que no solamente ocurren en nuestra sociedad católica. Habría que ver la cantidad de casos que hay, sobre todo en los Estados Unidos, en donde prolifera mucho más los protestantes, ver la cantidad de casos de eclesiásticos que están metidos en problemas, sobre todo fiscales, en problemas de dinero y también en problemas de tipo sexual. Y tienen que responder jurídicamente a esto. Nosotros no podemos juzgarnos y decir nosotros estamos aparte, somos inmunes a las leyes que rigen a toda la nación y a todo nuestro país. No, señor. Usted, señor padrecito, usted, señor predicador, usted, dueño de esta mezquita, usted, quien sea que sea,
en el orden espiritual que se le haya concedido, usted está violando flagrantemente una ley que tiene que usted que hacerse responsable. No podemos decir, bueno, pues yo no pago mis impuestos. ¿Cómo que no voy a pagar mis impuestos? Tú tienes que pagar impuestos, y si no pagas impuestos, vas a ir a la cárcel. Toda la gente que pasa mercancía y que dice, no, pues al cabo pues el gobierno es así o es asá. Eso no tiene nada que ver. Hay una ley que dice que tú tienes que pagar impuestos y tienes que pagar impuestos. No porque tú eres eclesiástico, nosotros los sacerdotes tenemos que pagar impuestos. O porque yo soy sacerdote, ya no voy a pagar cuando voy a una tienda, quíteme el IVA, porque a mí eso no me aplica, porque yo soy eclesiástico. Me van a cobrar el IVA, y si gano dinero, o sea, si yo gano por el trabajo que hago como un eclesiástico, pues por ese dinero tengo que pagar también impuestos, porque no soy diferente de ninguno de ustedes, estoy bajo el dominio de la ley civil. Si se fijan, no hay tal independencia, cada quien lo suyo, no, cada quien tiene un ámbito diferente. Yo no me voy a ir a una plaza, ya voy a hacer una arenga política, no, este es mi lugar, donde está el pueblo, aquí debía de estar el presidente, si se dice católico, aquí debería de estar para escuchar la voz del pastor, para escuchar lo que Dios quiere que haga para regir a su pueblo. Aquí debería de estar, no es independiente. Yo, como soy presidente de la República, yo ya no tengo que ir a ningún culto ni a ninguna acción de tipo religiosa. Pues no, señor. Usted tiene que estar en aquello que usted ha profesado, que usted cree y que usted acepta. Porque a través de esto es como Dios, a través de los pastores y principalmente de la palabra de Dios, le va a instruir para que usted pueda dirigir correcta y adecuadamente a su pueblo, al pueblo de Dios. No es su pueblo. Nosotros no somos el pueblo del señor presidente, ni somos el pueblo de los diputados ni de los senadores. Somos el pueblo de Dios que vive en México. Igual que el pueblo de Dios que vive en Estados Unidos, igual que el pueblo de Dios que vive en Irak, igual que el pueblo de Dios que vive en China, que vive en la parte que ustedes quieran. Es el pueblo de Dios, somos la humanidad que Él ha creado y que tiene que llegar en este caminar a la gloria eterna, preparada para todos los hombres. No nada más para los que venimos a misa, sino para todos. ¿Y cómo lo vamos a hacer si nuestros gobernantes no se dejan conducir por la palabra? Y no se dejan conducir por la palabra porque nunca escuchan al pastor. Independencia equivocada que hoy trae como consecuencia un país injusto, un país violento, un país de destrucción. No existe esta independencia. Hay una verdadera dependencia entre los dos elementos que van rigiendo como dos manos, como dos elementos que van construyendo, uno junto con el otro, van construyendo el reino de los cielos, van construyendo un proyecto de nación, van construyendo un modelo de hombre. Los fariseos dicen, pero no hacen. Queremos estar exentos nosotros en la iglesia de muchas cosas. Y no es posible, hermanos. El cristiano tiene que estar también sometido al poder civil. Y esto lo podemos bajar, lo podemos aterrizar a nuestras propias casas. No es porque yo soy el papá y aquí yo mando. No, señor, en su casa usted no manda, en su casa debe de mandar Dios. Y manda Dios a través del padre de familia que, instruido por el sacerdote, instruido por la palabra, hace lo que Dios le dice. Usted no es independiente en su casa para hacer lo que le dé la gana y hacer la interpretación, si me paso ahora no del lado civil, sino del lado religioso, y agarrar, por ejemplo, el texto de la carta a los Efesios en el capítulo 5 y decirle a la mujer que ella es su esclava y que tiene que hacer lo que él le diga, cuando él le diga y como él le diga, porque eso dice la palabra de Dios. No, señor. Para eso están los derechos civiles, para eso están las leyes que protegen a la mujer, y si usted la trata mal, si usted la golpea, si usted no la respeta, pues usted se viera a la cárcel.
¿Por qué? Porque no puede hacer la interpretación que le dé la gana sobre la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios tiene una forma correcta de interpretar, que además está protegida por la ley civil. Las dos leyes están siempre trabajando una al servicio de la otra. La iglesia trabaja al servicio de la política y la política trabaja al servicio del pueblo de Dios. No de la religión, no es para que nos beneficien y nos construyan templos. No, absolutamente de eso no se trata. Está al servicio del pueblo de Dios. La iglesia está al servicio del pueblo de Dios. El político está al servicio del pueblo de Dios. ¡Excelente! Esta es la idea. Sin manipulaciones. Yo no puedo manipular ni la ley civil ni la ley eclesiástica. Porque finalmente el único legislador es Dios. No hay más. Es un solo legislador y es un solo pueblo. No es que cuando salgo de esta iglesia, ahora ya no soy católico, ahora soy mexicano. Y entonces, en cuanto salga de este recinto, pues ya me afecta ahora sí la ley civil. Pero si me meto, me vengo corriendo porque me viene persiguiendo la justicia, porque robé, y agarro y me meto aquí a la iglesia, porque ahora sí, aquí adentro esto es un lugar inmune, aquí está la casa de Dios. No, compadre, yo te agarro, te pepeno y te aviento para afuera y te digo, agárrenlo y llévenselo. O sea, esto no es un lugar así como una embajada, ¿verdad? En donde, ¿se acuerdan cuando jugábamos a las escondidas, verdad? 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros, ¿no? Y ya el que estaba, ya se lo habían enfriado, pues ya volvió a vivir. Pues no. Aquí no es que ahí viene corriendo, oiga, ¿y por qué lo viene persiguiendo? No, pues es que me robé un carro. Y luego, compadre, no, pues es que aquí es la casa de Dios y aquí Dios dice que el perdón y la justicia. Sí, nada más que también dice que el que roba tiene que restituir, así que tú vas a restituir lo que robaste y vas para afuera. No podemos nosotros constituirnos como un poder independiente al poder civil, ni el poder civil se puede constituir como un poder independiente a la acción de Dios que se ejerce a través de la fe. De lo contrario, imagínense, pues aquí tendríamos una cueva de ladrones. Robo y me meto aquí porque al cabo que aquí no opera la justicia. Aquí es con Dios, aquí me vengo a confesar y Dios, perdóname, sí robé este carro, pero no, hombre, perdóname, es que tenía mucha hambre y robé. ¿Y luego? No, pues aquí tendríamos de todo, ¿verdad? Robo y 1, 2, 3 por mí vengo corriendo, ¿verdad? Tú nomás córrele a la iglesia y ruégale a Dios que logres entrar. Si entras, ya te salvaste. Ya el poder civil no te va a agarrar aquí adentro. Pues no, no es así, no opera así. No es el proyecto de Dios así, por eso quise a través de la Escritura que ustedes vayan viendo que no es así, que Dios no opera así. Y por eso Jesús es tan duro, tan fuerte con los fariseos, porque ellos se habían constituido en dueños y señores de la ley y la manejaban como les daba la gana. Miren lo que dice este texto de Marcos 7, 9, 13. Voy a leer desde el 7. Dice, de nada sirve que me rindan culto. Sus enseñanzas son mandatos de hombres, porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. También les dijo, para mantener sus propias tradiciones, ustedes pasan por alto el mandato de Dios. Pues Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no puedo ayudarte porque todo lo que tengo es corbán, es decir, ofrenda a Dios. Y también afirman que quien dice esto ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. De esta manera ustedes anulan la palabra de Dios con estas tradiciones que se transmiten unos a otros. ¿Qué estaba detrás de todo esto? Mira, compadre, tú échame tu lana, pásame toda tu lana con la que tú ibas a ayudar a tus papás y yo te firmo de que ya no tienes que ayudar a tus papás. O sea, ¿cómo puedo yo modificar una ley de Dios? ¿Cómo puedo apropiármela y acomodármela para beneficio personal? Para sacar ventaja de la ley de Dios. Por supuesto que está súper mal.
Nadie, hermanos, nadie puede estar por arriba de Dios. Nadie puede manipular su ley. Nadie puede atentar contra su pueblo. Nadie puede atentar contra sus leyes y su voluntad, so pena de recibir en ese desacato el castigo propio por haber hecho esa acción. Y el Señor, en este sentido, pues es muy claro. Vean lo que nos dice Juan 19:11. Jesús ha sido, como lo veíamos ahorita, ha sido condenado, ha sido acusado de sedición, ha sido acusado de un reato político religioso, se ha constituido en Mesías, Hijo de Dios. Pilato, en el juicio, dice, voy a leer desde el versículo 8. Al oír esto, Pilato tuvo más miedo todavía. Entró de nuevo al palacio y le preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. Pilato le dijo, ¿es que no vas a contestar? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte lo mismo que para ponerte en libertad? Constituido él en juez, ¿verdad? Tiene el poder para hacer esto. Y Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si Dios no te lo hubiera permitido. O sea, todo el poder que ejerce un político es porque Dios se lo ha dado. Lo puede utilizar mal y puede ser una persona injusta, puede ser una persona miedosa, como el caso de Pilato, que por miedo a perder su cargo condena a un inocente. Él sabe que es inocente. Él sabe que no tiene por qué juzgarlo, ni por qué condenarlo, pero tiene miedo de perder su poder. Hoy oímos frecuentemente en los noticiarios un tema que es recurrente, el costo político. Si yo no atiendo ciertas situaciones, entonces voy a tener un costo político. Estoy haciendo una acción que no le va a gustar al pueblo y va a tener un costo político. Hoy se dice que tal partido, tal gobierno no va a tener elecciones a su favor porque ha hecho acciones que al pueblo no le gustan, aunque sabe que esas serían las acciones que tendría que hacer. Entonces mejor no nos metamos en estos temas. Y así hay un montón de iniciativas en nuestra Cámara de Senadores y en nuestra Cámara de Diputados que están durmiendo el sueño de los justos porque de sacarlas a la luz y de hacerlas realmente de forma justa tendrían consecuencias políticas, ¿verdad? Y entonces no me arriesgo y hago las cosas injustamente, como Pilato. Pilato, que debía haber dicho, señores, lamento mucho decirles que pues esto es una situación entre ustedes. Si este hombre se dice que es Dios, pues a lo mejor está medio chiflado, quién sabe qué tendrá en su cabecita, pero no lo voy a matar por eso, ¿eh? No voy a mandarlo crucificar porque ustedes dicen que este hombre, que yo no encuentro ninguna culpa, ustedes dicen que es el Hijo de Dios, pues a lo mejor sí es, ¿verdad? Yo no lo sé, eso no me toca a mí juzgarlo si eso no es. Pero la ley dice que tendría que haber un reato real, mató a alguien, sedujo, robó, no sé, alguna cuestión de tipo civil, y entonces sí, pues te voy a condenar, como es el caso de Barrabás. Barrabás había robado y había matado, era parte de una banda, y estaba condenado a la cruz, lo iban a crucificar, lo habían juzgado correctamente, es un sedicioso, es un bandido, es un asesino. ¿Qué le va a pasar? Va a ir a la cruz. Pero este hombre miedoso hace un intercambio, saca a un bandido que sabe que tiene que condenar y condena a un inocente que tendría que dejar libre. Hace de su propio albedrío lo que mejor le conviene a él personalmente en este momento para no tener y no incurrir en un costo político. Si ustedes leen un poquito más adelante en este texto, que es verdaderamente tremendo, lo amenazan los judíos y le dice, si lo dejas libre, no eres amigo del emperador, valiendo queso, ¿ah?
Ay, Carlitos, si estos van de chismoso y le dicen, no, este cuate no te pela a ti, porque este se quería hacer rey y este no lo quiso matar. Y este se hubiera visto en problemas. Si lo dejas libre, si lo dejas libre, no eres amigo del César. Oye, pero es inocente. Eso es otro asunto. Vean esta independencia que no existe, hermanos. Que no existe. Cuando nosotros tomamos por nuestra propia cuenta el poder que se nos ha dado, religioso o político, destruimos a nuestra nación, destruimos al pueblo de Dios, destruimos todo lo que Dios ha ido construyendo en las vidas de los hombres. No hay tal independencia, porque no nos podemos independizar de Dios. Dios tiene que regir, Dios tiene que conducir nuestras casas, nuestras familias, nuestras instituciones, nuestras iglesias, nuestros gobiernos. Atentar a esta supuesta división de no te metas conmigo, tú poder religioso, tú obispo, tú sacerdote, no tienes nada que venir a decirme. Quién sabe qué vayan a pensar algunas personas que escuchen esta homilía el día de mañana. O qué estarán pensando algunos de ustedes que a lo mejor tienen alguna situación de tipo político. Pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Y yo no me puedo callar. No puedo hacer como que la Virgen me habla y pues bueno, pues aquí ahorita les platico las cosas bonitas. No, Señor. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y esto es lo que nosotros como pueblo de Dios tenemos que entender. Porque quizás muchos de nuestros jóvenes llegarán un día a ser nuestros políticos. Y no porque tú llegues a ser alcalde de Monterrey o presidente de la República, vas a dejar de venir a misa y decir, ahora ya no tengo nada que ver con la iglesia porque ahora quien me manda es los senadores y los diputados. No, tú sigues estando bajo la jurisdicción de Dios nuestro Señor. Dios va a poner a su pueblo en tus manos. Y esto aplíquenlo los papás, que Dios ha puesto una familia en sus manos. Y aplíquenlo los industriales, que Dios ha puesto una empresa y un montón de gente de su pueblo en sus manos. Y aplíquenlo los que son miembros de organizaciones políticas o pseudopolíticas o civiles o sociales, a quien Dios ha puesto gente en sus manos que tiene que ser gobernada bajo la luz de Dios. Cuando esto no se realiza así, pues entonces estamos en graves problemas. Toda ley ha sido puesta por Dios nuestro Señor. Y si tú la transgredes, aunque seas padrecito, aunque seas miembro de la vela perpetua, te va a llevar el payaso. Y para eso Dios ha puesto las leyes, ha puesto a los gobernantes. San Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 13, los primeros versículos, dice lo siguiente: todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueran puestas por Él. Tú te pasas un alto y sacas tu credencial de la vela perpetua. No, compadre, tienes una infracción. Es que llevo mucha prisa, te llevarás mucha prisa, lo que tú quieras, pero tú te pasaste el alto, tú vas a pagar una infracción. No, es que yo soy padrecito, yo no pago impuestos y entonces, no, a ver, tranquilo, compadre. O sea, tú serás muy padrecito, pero hay leyes y no te las puedes brincar. Y esta ley la puso Dios. Esta ley la puso Dios. Y dice, y por eso llevan espada en aquel tiempo, ¿verdad? Para que respetes la ley. No nos podemos constituir aparte de esta organización civil que Dios mismo va haciendo, porque esta sociedad civil es el pueblo de Dios, no existe otro. No es que aquí adentro del templo somos una cosa y allá afuera somos otras. Aquí no somos ya mexicanos, Aquí somos católicos, cristianos, bien fervorosos. ¿No? Aquí adentro somos mexicanos. Y allá afuera, no, allá afuera ya no somos católicos ni cristianos fervorosos. Allá somos mexicanos al grito de guerra y ahora sí, éntrenle por a ver cómo le hacemos, ¿verdad? No, allá afuera también somos cristianos católicos y tenemos que regir nuestra patria, nuestra casa, nuestras organizaciones conforme a lo que aprendimos aquí adentro. Y aquí adentro nos tenemos que portar como aprendimos allá afuera. O sea, somos las mismas personas.
El problema es cuando queremos llevar vidas dobles, cuando queremos hacer esta malentendida independencia, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y es decir, tú no te metas aquí político, tú no me vengas a decir nada acá, y yo no tengo nada que irle a decir al Congreso y no tengo que ir a decir nada a las naciones. El Papa Pablo VI, que fue el primero, lo menciono, también fue Juan Pablo II, pero Pablo VI fue a ponerle los puntos sobre las íes a la ONU. Les dijo, señores, principalmente hablando de la deuda, que es una de las cosas que más afligen a los países en desarrollo, y les dijo así puntualmente que eran injustos, que ese tipo de leyes solamente ahogaba a los pueblos, y les dijo la verdad basada en el Evangelio, a la ONU, a todos los representantes y los dirigentes de todas las naciones. O sea, Él tiene autoridad sobre todas las naciones desde el punto de vista espiritual, porque es el que tiene que regir cuando yo hago una ley, cuando yo gobierno mi país, cuando yo gobierno mi organización, cuando yo gobierno mi casa. No soy independiente de Dios cuando estoy fuera del templo. Tengo que estar siempre regido. Y si no, ¿qué va a pasar? Pues entonces va a haber consecuencias. Y esto pues escúchenlo ustedes, padres de familia, escuchen los dirigentes de organizaciones, escuchen los señores presidentes, diputados, sacerdotes, obispos, todo el que tenga poder, escuche esto. Jeremías capítulo 23, primeros versículos. El Señor afirma, ay de ustedes pastores que dejan que mis ovejas se pierdan y se dispersen. El Señor, el Dios de Israel, dice a los pastores que gobiernan a su pueblo, ustedes han dispersado mis ovejas, las han hecho huir y no las han cuidado. Pues bien, yo tendré buena cuenta de castigar sus malas acciones. Papá, empresario, representante de organización, gobernante, político, sacerdote, obispo. Tú has sido un mal pastor, tú no has gobernado bajo la potestad de Dios, tú vas a ser castigado gravemente. En Isaías todavía es más contundente. Isaías 10, los primeros versículos. Ay de ustedes que dictan leyes injustas y publican decretos intolerables, que no hacen justicia a los débiles ni reconocen los derechos de los pobres de mi pueblo, que explotan a las viudas y roban a los huérfanos. Hermanos, cuántas empresas, ¿verdad?, se aprovechan de una forma terrible de los más pobres, de los necesitados, porque necesitan trabajo y les pagan una miseria. Hay de ustedes, ¿verdad?, que dictan leyes injustas. Es que en esta empresa, esta es la hora de entrada y esta es la de salida, y tú vas a hacer todos estos trabajos por este sueldo miserable. Porque, hermanos, pagarle a un hermano el salario mínimo es ser un miserable. Peor que eso, ¿verdad? Pero eso es lo que dice la ley. Y yo no te hago injusticia, ¿no? Pero eres un miserable y te estás aprovechando de la situación de pobreza y de necesidad de esta persona, y Dios te va a castigar gravemente. ¿Qué harán ustedes cuando vengan a rendir cuentas, cuando vean venir de lejos el castigo? ¿A quién acudirán pidiendo ayuda? ¿En dónde derrejarán todas sus riquezas? Hermanos, nos espera a los dirigentes un juicio muy severo. Padrecitos, obispos, presidentes, diputados, industriales. Un juicio muy severo el Señor operará sobre nosotros, porque teníamos la responsabilidad de conducir un pueblo y no lo hemos hecho. Dice Sabiduría 6, los versículos 5 y siguientes. El Señor vendrá sobre ustedes de manera terrible y repentina, porque Él juzga con severidad a los poderosos. De los humildes tiene compasión y los perdona, pero a los fuertes les pedirá cuentas con rigor.
El Señor de todos no tiene preferencia por ninguno, ni siente miedo ante la grandeza. Él hizo a los grandes y también a los pequeños y se preocupa de todos por igual, pero a los poderosos los examina con mayor rigor. Esto es lo que digo a ustedes, gobernantes, para que adquieran sabiduría y no pierdan el camino. Hermano, tú que hoy me estás escuchando, que eres padre de familia, que eres gobernante, que tienes poder, escucha lo que Dios te dice a través del libro de la sabiduría. Pídele a Dios sabiduría para gobernar tu casa, tu empresa, tu país, tu organización, tu iglesia. Porque si no pedimos esta sabiduría, hermanos, si nos queremos considerar como poderes independientes y queremos hacer solamente lo que a nosotros mejor nos parezca, seremos juzgados con una terrible dureza de parte del Señor. Terrible dureza de parte del Señor. Es por eso que no podemos ninguno, ni gobernantes políticos, ni gobernantes eclesiásticos, estar al margen de la oración y de Dios, porque de ahí es de donde viene la sabiduría. Y quiero terminar esta homilía, que han de dispensar que sea una de las largas, pero es un tema que impacta, y sobre todo el año que entra, que tendremos elecciones muy importantes en nuestro país, porque es para elegir el presidente de la República. Es importante que nosotros tomemos conciencia de nuestra participación en ella, que no podemos decir, eso no me compete a mí porque yo vengo aquí a rezar a la iglesia. No, tú vas a tener que ir a emitir un voto, y ese voto tiene que ser razonado y tiene que estar bajo la jurisdicción de Dios. Quiero leerles, para terminar esta larga ya homilía, del mismo libro de sabiduría, una oración que hace Salomón. Esta es la oración que hace Salomón. Versículo 7. Tú me has escogido por rey de tu pueblo y por juez de tus hijos y tus hijas. Me ordenaste construir un templo en tu santo monte y un altar en la ciudad a donde vives, semejante a la tienda sagrada que desde el principio preparaste. Contigo está la sabiduría que conoce tus obras y que estaba presente cuando hiciste el mundo. Ella sabe lo que te agrada y lo que está de acuerdo con tus mandamientos. Verso 10. Papás, escuchen esto y tengan siempre esta oración cerca de ustedes. Apréndanla de memoria. Todo aquel que tiene dirección en parte del pueblo de Dios, apréndanse esta oración de Salomón. Envíala desde tu santo cielo. Manda desde tu trono glorioso para que me acompañe en mi trabajo y me enseñe lo que te agrada. Ella, la sabiduría, que todo lo conoce y lo comprende, me guiará con prudencia en todas mis acciones y me protegerá con su gloria. Mis obras serán entonces de tu agrado. Gobernaré a tu pueblo con justicia y seré digno del trono de mi Padre. Esta es la oración de Salomón. Señor, tú me escogiste como rey, tú me escogiste como presidente, tú me escogiste como diputado, como senador, como sacerdote, como obispo, como padre de familia. Señor, dame tu sabiduría para que sepa qué es lo que te agrada, para conducir mi familia, para conducir mi pueblo, mi nación, para conducir mi empresa de una forma que a ti te agrade, para gloria tuya, y así tú te sentirás orgulloso de mí. Mis amados hermanos, que Dios se sienta orgulloso de todos y cada uno de nosotros por la forma como gobernamos la porción de su pueblo que nos ha entregado. Desde la más pequeña, el padre de familia, hasta el obispo y el presidente de la República, que tienen jurisdicción sobre una gran parte del pueblo de Dios. Que el Señor nos asista a todos y que todas estas ideas de independencia entre el poder político y el religioso simplemente se reduzcan a áreas diferentes de competencia, pero que las dos están entrelazadas y una juzga a la otra y la otra la dirige para que camine según los mandatos del Señor. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet
www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.